Les doy la bienvenida sobre todo a mi querido amigo, colega médico, pero colega también periodista, el doctor Igor Mor García. Igor Mor García es magíster en cardiología por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en Brasil, mi país natal. Es especialista en hipertensión por la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, fellow del Colegio Americano de Cardiología y ha sido presidente, es decir, es presidente de la Fundación Venezolana del Corazón y de la Sociedad Venezolana de Hipertensión y actualmente pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología, pero también coordina el Consejo de Cardiología Tropical de la Sociedad Interamericana del Corazón. Igor también es investigador y es profesor de la universidad y recientemente está por sacar, para que todos ustedes lo puedan disfrutar, un libro de vida del hipertenso, cosa que conversaremos a medida que vayamos avanzando en el tema. Hemos invitado al doctor para hablar de un problema de salud pública, ya que dentro de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial representa más del 50% de esta problemática y es la mayor causa, si se quiere, de muerte, la segunda razón principal de discapacidad, que es algo que lo decimos muy suave, pero que lleva bastante... afecta bastante no solamente a la familia, sino al total de la comunidad. La mayoría de nosotros que pasamos los 45 años desconocemos que tenemos la tensión elevada. Y digo que tenemos porque a mí me pasó. Hasta que no nos suenan las alarmas, no sentimos que estamos en peligro y realmente en peligro muchas veces peligro de muerte. Esto es una enfermedad silenciosa, la llaman también el asesino blanco, porque de repente se presenta y no ha dado síntomas, o cuando presentamos los síntomas, como les decía en mi caso, dolor de cabeza, tinnitus, epistaxia, es decir, sonidos en los oídos, sangrado por la nariz, esa sensación como de que no estoy bien, entonces acudimos a la urgencia y es cuando nos dicen, mire señora, pero usted tiene 210, 120, 130. Eso es una crisis hipertensiva donde nuestra vida corre peligro. Es muy difícil o no estamos acostumbrados y por eso este en vivo y esta invitación a Igor, nadie se toma la tensión arterial cuando se siente bien y eso es un grave error. Esto es una enfermedad crónica que la sufrimos la mayoría de nosotros, pero también está en edades pediátricas, es prevenible, se puede controlar. Y vamos a comenzar porque Igor nos defina qué realmente es la hipertensión arterial, cómo se define hoy en día, cuáles son esas cifras que debemos tener, cómo sé yo que soy hipertensa. Bienvenido, Igor. Gracias, Miriam Raquel, por la oportunidad de compartir con tu público. Veo que estás muy activa en las redes sociales y eso es importante para difundir este mensaje de prevención, que es en realidad lo que queremos constatar. Y lo más importante es eso, lo que tú dijiste, es una enfermedad múltiple. Pero la mayoría de las personas, casi el 50%, que saben que son hipertensos. Por lo tanto, lo primero que voy a decirles es, conoce tus números. Nadie va a ser hipertenso si no conoces tus números, porque no hay síntomas que me digan, este es hipertensión o no es hipertensión. Pasamos por el conocimiento de tus números. ¿Cuánto tienes tu tensión? Y aprovecho en este momento, tómatela ahorita, aquí y ahora. Normalmente todos los tensiómetros tienen dos cifras, una cifra alta que se llama sistólica y una baja. Recomendamos tipos electrónicos, que no dependen de la mano ni de la visión del ser humano, son más exactos y por lo tanto en estos momentos todos los valores de la normalidad lo estamos validando a través de los electrónicos. Se llama hipertensión a toda presión que esté igual o superior a la cifra de 140/90. Todo lo que esté igual o superior a esa cifra es hipertensión. La graduada es toda presión que esté igual o superior a 160.
100. Esa es la más peligrosa. Entonces, definiendo toda presión mayor o igual a 140/90 es hipertensión. La presión ideal es por debajo de 130, sería lo ideal. Sin embargo, en la medida que nosotros envejecemos, y cuando empezamos a envejecer a partir de los 55 años en adelante, las arterias se endurecen. Por lo tanto, la cifra de tensión ideal para una persona de 20 años no es igual a una persona de 55 años. Lo ideal para una persona de 20 años debe ser 120/80 o menos. 55 años o más debe ser inferior a 130/80. Hay una franja entre 130 y 130. Conectarnos de nuevo con el doctor, que nos estaba hablando de las cifras de tensión arterial, y él decía que la tensión arterial hay que medirla y hay que conocer cada quien sus cifras particulares. Y estaba hablando de que no es lo mismo en los mayores, nosotros cuando pasamos los 55 años, a los que tienen menos de esa edad. Y hablaba de por encima de 140/90, igual o mayor de 140/90, ya se debe catalogar como hipertensión arterial. Y en los pacientes de menor edad, pues las cifras son obviamente que menores. Les agradezco que tengan un poquitín de paciencia. Les vamos a enseñar los tipos de brazalete, es decir, cómo tiene usted que medir la tensión arterial, porque muchas veces son aspectos que no tomamos en cuenta, y lo importante del tamaño, de que cada uno tiene su dimensión o su diámetro del brazo, su largo desde el hombro hasta el codo, y eso es tomado en cuenta. Ya estamos otra vez aquí intentándolo con el doctor Igor. Recapitular lo que dije. Lo importante es que tú conozcas tus números. Si tú no conoces tus números, tú no vas a saber si eres hipertenso o no. Y ahí se comienza todo. Tienes que tener un equipo que sea validado. Para eso existen páginas web donde aparecen los equipos que están validados por las organizaciones científicas. No puede ser cualquier equipo. Tienes que buscar el equipo validado. Ustedes búsquense las especificaciones de la FDA o de la EMA, la europea. Ahí van a tener una lista de aproximadamente 200 equipos validados. Y ustedes están utilizando es el adecuado para tomarse la tensión arterial. Una vez conozcan su número, por ejemplo, vamos a llevarlo al tipo práctico. Usted tiene en este momento 150/90. 150/90 está por encima de ¿qué? De 140/90, porque es uno de los dos. Ya usted está hipertenso en un estado 1. Si usted se toma la tensión y lo tiene en 161/90, fíjese que estoy llegando al 90 igual, ya usted entró en otra categoría, porque está por encima de 160. Quiere decir entonces que hay dos categorías de hipertensión. Una hipertensión estadio 1, que va de 140 a 190, la tercera que es más de 160. Lo ideal en condiciones normales es que usted esté por debajo de 140/90. Ahora bien, cifra óptima, ideal, va a depender de su edad. Si usted tiene 20 años, su cifra ideal es de 120/80 o menos. La tensión también va a depender de la edad del paciente. ¿Cómo es la técnica para tomar la tensión arterial? Usted tiene que estar, lo primero, estar relajado. No puede, tiene que tener reposo. 5 minutos. Te sientas con el espaldar de la espalda pegada al espaldar de la silla. Colocas el brazo no dominante. Si eres derecho, colocas el izquierdo, y si eres izquierdo, colocas el derecho sobre la tabla de la mesa. Luego colocas
El brazalete tiene que ser un brazalete adecuado para el grosor de tu brazo. Un brazalete muy ancho da cifras de tensión bajas y un brazalete muy chico da tensiones muy altas. Tiene que ser el brazalete de acuerdo al diámetro del brazo de la persona. Recomiendo a los pediatras tomar la presión arterial en las consultas y utilizar el mango o brazalete adecuado para niños. Si la persona es obesa, hay que tener un brazalete más grande. Esa es la segunda condición. La tercera condición es no fumar antes de la toma de presión, no tomar café ni bebidas alcohólicas antes de la toma de presión, tener las piernas separadas y evitar ganas de ir al baño, porque las ganas de orinar alteran los valores de presión arterial. Ojo, tiene que ser el brazo sin ropa, desnudo. Doctor Igor les estaba diciendo cuál era la técnica para tomar la tensión arterial, que deben sentarse una vez reposados 5 minutos, que no tengan ganas de hacer caca ni pis, que no hayan fumado ni tomado café, ni comido por lo menos media hora antes, que los pies estén separados y ambas plantas estén posadas sobre, ya veo que a mí sí me escuchan, entonces les hago un resumen, ambas plantas estén posadas sobre el piso, las piernas separadas, el brazalete debe tener, que es lo que colocamos aquí en el, que es esto que está aquí, el brazalete que va en la mano no dominante, en el brazo no dominante, debe ser colocado, bien colocado, y debe ser del tamaño que se ajuste al brazo, al brazo de usted. Por otro lado, es importante que los equipos sean equipos validados. El doctor les dijo que había una lista de más de 200 equipos con marcas y ya tenemos de nuevo otra vez aquí a Igor a ver si se puede conectar. Dice mi sobrino, que es especialista en la materia, ingeniero, en definitiva un problema de conexión del doctor. No te sientas mal porque esto no tiene culpa a nadie y además que te queremos escuchar y aquí estamos todos esperándote, así que adelante. Ya les hice un resumen de lo que tú habías dicho. Podemos continuar. ¿Cuántas veces hay que tomar la tensión arterial, Igor? ¿Se debe tomar a mediodía, se debe tomar en la mañana o en la noche? Aunque no es bueno tomársela a cada rato, no es bueno. Y segundo, uno debe tomársela en ciertas condiciones. Nosotros podemos tomárnosla, saber si somos hipertensos dentro del consultorio. Más fuera del consultorio son las que se hacen o bien dosimetría o bien utilizando MAPA. MAPA es un aparato de presión por 24 horas y recoge esa información en el día. Pero existe también otro procedimiento de toma de presión que se llama el AMPA. AMPA significa automedición de presión arterial. Recomendamos tomarse la primera tensión en la mañana al levantarte, en condiciones de reposo, y en la noche antes de acostarte, durante 7 días. Luego, el médico que va a recibir la información realiza los promedios. De acuerdo al valor promedio, te va a decir si tú eres hipertenso o no eres hipertenso. Una vez superados los 7 días, no tienes que estarte tomando la tensión a cada momento. La presión se puede tomar a cada momento si te sientes mal, pero si te sientes bien, no tienes por qué estar pegada al tensiómetro, porque para eso ya tú hiciste la prueba de los 7 días. Pero si te queda alguna duda, yo recomiendo que te hagas el monitoreo de las 24 horas mediante el equipo electrónico que se llama MAPA. El MAPA tiene la ventaja que te va a dar la presión durante las horas del sueño, cosa que el AMPA no te la da porque siempre tú vas a la atención despierto. Entonces, cuando existe alguna duda, bien sea por el médico o bien sea por el paciente, lo más recomendable es que utilices el MAPA, es lo más recomendable. Eso
Cuando dices utilice, eso te lo va a indicar, es el médico. Todo tiene que ser en conexión directa con el médico. Tú no puedes tomar ninguna decisión si no estás coordinado con tu médico tratante, porque se cometen errores. Se pueden cometer errores tanto de exceso como de defecto. Y por lo tanto, siempre tiene que estar bajo la vigilancia de su médico tratante. Entonces, 3 formas de tomarse. Una forma en el consultorio con su médico y 2 formas fuera del consultorio. Fuera del consultorio tenemos el AMPA, que es la automedida, y el MAPA, que es a través de un equipo electrónico especial que te hace un estudio computarizado de tu presión arterial. Teniendo esa información, tu médico tomará la decisión de darte un tratamiento adecuado dependiendo del fenotipo de hipertensión que tú tengas. Y ahí aprovecho para hablarte de lo que es eso de fenotipo. Existe el fenotipo de hipertenso, que es hipertenso en cualquiera de las 2 tomas de consultorio o fuera del consultorio. Ahí no hay ninguna duda. Es hipertenso en el consultorio y es hipertenso fuera del consultorio. Pero hay pacientes que son normotensos fuera del consultorio y cuando van al consultorio tienen la presión alta. Es un número más o menos importante. Y a ese grupo de pacientes conoce con el nombre del fenotipo de hipertensión de bata blanca. Pero también existe otro fenotipo que es el que va al consultorio y tiene la presión normal. Pero cuando va a su casa tiene la presión alta. Eso se llama hipertensión enmascarada. Y existe últimamente un 4º fenotipo, que es el que tiene la presión arterial elevada solamente cuando duerme, solamente durmiendo. Esos son los que roncan. Esa es una de las causas de la hipertensión nocturna en el sueño, es la apnea obstructiva del sueño, que se manifiesta generalmente. El ronquido es una señal de que tú estás respirando mal durante el sueño. Y la principal causa nocturna es la apnea obstructiva manifiesta por ronquidos. No quiere decir que toda persona que ronque tiene una apnea obstructiva del sueño, sino que la mayoría de los que tienen una apnea obstructiva del sueño y que esta apnea obstructiva del sueño es la causa de la hipertensión durante la noche. Entonces, otro tipo, el fenotipo que no hay pele, está alto en el consultorio y solamente en el consultorio, bata blanca. El fenotipo solamente está alta en la casa, enmascarado. Y el fenotipo que solamente tiene la tensión alta durmiendo, el nocturno. 4 fenotipos que implican 4 estrategias diferentes de atención médica. Fíjate lo complejo de la cosa. Igor, ¿qué estudios hay que hacer a los pacientes una vez se le detecta o cuando estamos en esas de diagnosticarlos como hipertensos? Existe una rutina. La vamos a dividir en exámenes cardiológicos. Son 4 pruebas cardiológicas. Un electrocardiograma, un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo y el mapa, acompañado del control domiciliario en su casa. Luego tienes las pruebas no cardiológicas. Una de ellas, inclusive una de las más importantes, es hacerse un ecosonograma renal y un Doppler de las arterias renales, porque los problemas renales son la segunda causa de hipertensión y hay que descartarla mediante la utilización del ultrasonido renal con Doppler de las arterias renales y un examen de orina que incluye la microalbuminuria. La presencia de albúmina en orina es un marcador precoz
de enfermedad renal y de enfermedad cardíaca. Es un examen muy importante. Si tú tienes una microalbuminuria positiva, tienes mucho riesgo cardiovascular y mucho riesgo renal. Luego vienen las llamadas de laboratorio. No recomiendo el perfil 20. Para la hipertensión arterial no recomiendo el perfil 20 porque trae exámenes que no me interesan para la hipertensión arterial. Y eso encarece el costo. Cita el laboratorio, una hematología completa, urea, glicemia y creatinina, el colesterol total y su fracción, HDL, LDL y VLDL. Luego tenemos el triglicérido, ¿ok? Y los exámenes de orina. Tú sabes lo grave de esto, fíjate, me pongo yo como ejemplo. Tú sabes que tuve la crisis hipertensiva, que te llamé y lo comentamos al inicio, 220, 210, 120, con síntomas que me motivaron a ir a la urgencia, pero a mí no me han pedido ni me han mandado a hacer nada de eso. De una vez me medican, no en la urgencia, me mandan con mi médico de cabecera. O sea que fíjate que yo médico y yo paciente no he pasado por todo eso que tú me estás diciendo y eso es terrible. Perdimos otra vez el audio completo. Qué lástima. Mira, dice Rosa Herrera, Igor va a tener que examinarlos online, porque a mí tampoco me metieron en ese protocolo. Rosa Herrera es una amiga mía, se graduó conmigo de médico y es anestesiólogo. Y fíjate lo que está diciendo. Opina exactamente igual que yo. A mí me mandaron una medicación y aprovecho para decirles que pueden contactar al doctor Igor Mor vía telefónica, telemática, online. Luego cuando yo suba el editado en vivo a mi canal de YouTube, que les agradezco muchísimo si se suscriben y me siguen, de piel a piel es mi canal, todo de piel a piel todo junto, pueden contactar al doctor y hacer las teleconsultas, porque yo me he guiado por lo que él me ha indicado. Fíjate que Rosa Herrera, la doctora que es anestesiólogo, está en Venezuela, yo estoy aquí en España, y presenté una crisis hipertensiva con esas cifras tan elevadas y lo único que sentí un poquito de ruido en los oídos, es decir, tinnitus. Yo me sentía que algo pasaba en mí, pero no lo sabía definir y soy médico. Imagínense las personas que no tienen el conocimiento, poco o mucho que uno pueda tener, y un dolor de cabeza que nunca me duele la cabeza. Entonces, cuando me acordé que la tensión arterial existe, que es lo grave de todo esto, me tomé la tensión arterial y me impactó las cifras y cuando llegué a la urgencia, pues las cifras pasaban de 200. El caso es que de aquí, por lo menos en España, el protocolo es que te derivan a tu médico de cabecera. Voy al médico de cabecera, me mandan a hacer ese control que es en casa, que te tomes la tensión arterial, no te explican cómo lo tienes que hacer, que el doctor lo ha explicado muy bien y tiene que ser así para que realmente sea fidedigno. Y luego me medicaron con una medicina que tampoco me explicaron muy bien y a mí no me gusta ser médico de mí misma, entonces llamé a Igor Mor y tanto él como su esposa, como Yolimar, que también es cardiólogo, pues me trataron. Ya les dije que el doctor Igor es mi cardiólogo de toda la vida. Me trataron, pero fíjense que a estas alturas yo no he sido estudiada ni me han hecho ninguno de los análisis que el doctor está explicando que se deben hacer. No sé si el doctor se pueda volver a conectar, pero ya hay varias preguntas. Dice Heidi López, el doctor Igor Mor es uno de los mejores cardiólogos de Maracay. Pues les digo que es mi cardiólogo personal desde hace muchísimos años. Rosa Herrera dice, excelente las recomendaciones del doctor Igor Mor, y pregunta, ¿cada cuánto tiempo los hipertensos deben ir a control con el cardiólogo? Ya vamos a esperar que el doctor se conecte. Dice por aquí mi sobrino Manuel González Llanes, les recomiendo quitar la cámara del doctor y solo dejar el audio. No sé si Yolimar está escuchando para que pueda responder las preguntas o si se quiere conectar a través del móvil de Yolimar. Es bello con este móvil, Igor. Te ves clarito. Estas son las cosas de los envíos. Este es el tercer
tercer celular que cambio. Bueno, pero mira, Ya llevo aquí te ves, mira, te ves perfecto, rejuvenecido, sin arrugas, la gente está esperando para que respondan las preguntas, se oye perfecto, una maravilla. Voy a empezar sin más dilación con las preguntas. Pregunta el CITE, ¿el tensiómetro digital no sirve? Yo dije que es lo único que sirve. Es lo único que sirve. Solamente tiene que ser un tensiómetro digital validado por las sociedades científicas. Para eso existen páginas web que si quieren se comunican conmigo a mi Instagram, @IgorMor, y yo les doy las páginas web. En esa página web aparecen casi 200 marcas de equipos validados por las sociedades científicas. Si esa marca no aparece en esa lista, ese aparato no está validado, por lo tanto, no se recomienda su uso. Tiene que tener validación. Dice la doctora Rosa Herrera, que es anestesiólogo, mi amiga personal, nos graduamos juntas de médicos en Maracay. Dice, Igor va a tener que examinarnos online, porque a mí tampoco me metieron en ese protocolo. Lo habíamos comentado antes de que tú te volvieras a conectar. Y pregunta, Rosa Herrera, ¿cada cuánto tiempo los hipertensos debemos ir a control con el cardiólogo? Todo va a depender del estatus y su clase funcional y la clase de hipertensión a la cual pertenece. Si el paciente tiene la hipertensión y además de eso tiene daño a órganos blancos, ¿cuáles son los órganos blancos? Los daños a órganos blancos son la retina, el corazón, el riñón y las arterias. Y por ahí ¿Y el cerebro? Las arterias cerebrales, a nivel de arteria cerebral, que es la responsable de los ictus o de las hemorragias cerebrales también asociadas a la hipertensión. Eso se llama daño a órgano blanco. Entonces ya vamos estratificando un tipo de paciente. El paciente que tiene la tensión alta, que lo vamos a clasificar en las 3 categorías, y además de eso vamos a evaluar el daño a órganos blancos. Repito, ojo, cerebro, corazón, riñón. 4, y arteria. 5. Te hago las preguntas. Ajá. Sí, termina. Para concluir esta. Termina. La otra cosa, ver si tiene factores de riesgo asociados, independientemente que tenga daño a órgano blanco o no. Si eres diabético, si eres fumador, si eres dislipidémico y si tienes herencia familiar de 2 cosas. Y si eres gordo. Esa viene la otra. Pero déjame salir a la familia porque es muy importante. Antecedente familiar de muerte súbita y de hipertensión arterial. Eso es muy importante. Porque el factor genético está muy bien representado en el fenotipo de la hipertensión. Luego tienes otras que tienen que ver con la obesidad, que indirectamente o directamente está relacionada con el sedentarismo. Entonces, tienes que conocer cuáles son los valores normales para tu peso, de acuerdo a tu estatura, y con todo esto, tú puedes calcular el riesgo cardiovascular que tú tienes. Para ello existen aplicaciones, una de ellas gratuita, como es la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, donde te preguntan varias interrogantes y de acuerdo a esos interrogantes te calculan qué riesgo de probabilidad de muerte tienes a los 10 años. Y eso se llama el cálculo de riesgo cardiovascular. Entonces, tú tienes que ir al médico de acuerdo al riesgo cardiovascular que tú tengas. Y ese riesgo cardiovascular se calcula no solamente por los niveles de presión, sino por el daño a órgano blanco y por los factores de riesgo asociados a la hipertensión arterial. Igor, preguntan aquí, ¿qué hábitos debe cambiar un hipertenso? Te leo la segunda. ¿Puede el ayuno intermitente ayudar a controlar la hipertensión? ¿Es posible dejar la medicación para la tensión llevando una buena alimentación y ejercicio? La respuesta es no. ¿No a qué? A eso que tú, a esa pregunta. Las dos son negativas.
Ni el ayuno sirve para nada para la hipertensión arterial, ni suspender los medicamentos tampoco sirve para nada, porque se ha demostrado que si el paciente tiene necesidad de medicación, lo menos que puede hacer es disminuir la dosis de la prescripción e inclusive disminuir los intervalos. Pero suspenderla es sumamente peligroso si no tienes una constatación médica que te diga que tú lo puedes hacer. Es peligroso. Yo prefiero, en este caso específicamente, a esta pregunta, decir no lo hago. ¿Por qué? Porque corre riesgo de vida. Porque tú vas a decir mañana que el doctor Moore dijo que sí se puede suspender la medicación. Y eso es mentira. No se puede si no tienes un comprobante que te diga que no corre riesgo de vida. Y eso es sumamente difícil. ¿Y cuando a uno se le olvida tomársela? Bueno, la recomendación es que tómatela. En el momento que te acordaste, tómatela. Más nada. Ahí no va a pasar nada. Es terrible. Eso es lo que se llama adherencia. Y a mí no me da pena decirlo porque estamos tratando de incentivarlos a ustedes que todos en un alto porcentaje podemos en algún momento sufrir de la tensión arterial, a ese apego a la medicación. A veces a mí se me olvida y eso es terrible. Preguntan, sigo con las preguntas. ¿Qué tan a menudo es conveniente tomarse la tensión para detectar si alguien es hipertenso o va en camino de serlo? ¿Hay algún problema si la diferencia entre los dos valores es muy alta? Por ejemplo, 121/69 para alguien de 34 años. Ok, son varias preguntas en uno. Lo primero que tienes que saber es conoce tus números. Es lo primerito que tienes que saber. Conoce tus números. Es lo primero. Independientemente de lo demás, tienes que saber cuáles son tus números. Y la forma mejor es que yo recomiendo hágaselo en su casa durante los 7 días, siguiendo el esquema que le recomendé. De acuerdo a ese resultado, se saca un promedio y eso lo hace con su médico tratante. Más nada. La diferencia entre la sistólica y la diastólica en menores de 40 años no tiene importancia. En mayores de 40 años sí tiene importancia porque existe un quinto fenotipo que se llama la hipertensión sistólica aislada, donde solamente se encuentra elevada la sistólica. Por ejemplo, tiene tensión de 160/60. ¿Qué te está diciendo ahí? Que tiene la sistólica alta y la diastólica hacia abajo. Eso hace que la diferencial, o sea, la diferencia entre sistólica y diastólica sea por encima de 50. Por encima de 50 ya es una diferencial alta y eso está entrando en el fenotipo de la hipertensión sistólica aislada, que es muy frecuente en las personas mayores de 70 años de edad. Y tiene un tratamiento, pero un tratamiento distinto al de los demás. Entonces, y por otro lado, hay otra diferencia, en que tú puedes tener diferencia de presión entre un brazo y otro. Hay pacientes que tú le tienes la presión sistólica, la presión arterial en el brazo derecho, por ejemplo, en 140/90. Y la tomas en el lado izquierdo, tiene 120/80. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué significa? ¿Qué se hace ahí? Primero, entonces, tienes que descartar un problema arterial periférico que se conoce con el nombre de la enfermedad de Takayasu, que es precisamente la diferencia en los pulsos y la diferencia en las presiones sistólicas y diastólicas en ambos brazos. Es una forma de descartar una enfermedad no muy frecuente, pero hay que diagnosticarla sobre todo en las consultas de hipertensión arterial, que es la enfermedad de Takayasu. Y la otra diferencia puede ser entre las presiones del brazo con la pierna, porque nosotros también tomamos presión en la pierna, en la parte de abajo de la pierna. Cuando las presiones están a nivel de la parte superior, en los brazos, más altas que en las piernas, hay que descartar una enfermedad congénita que se llama la coartación de la aorta. La coartación de la aorta es la principal causa primaria de hipertensión en las personas jóvenes. Ustedes los pediatras tienen que hacer ese diagnóstico.
la coartación de la aorta. Y Aquí, luego, sí, sí, sigue, sigue. y luego tienes la otra parte, que es el índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo es una métrica de medir la presión arterial, que es tomar la tensión en el tobillo y en el brazo del mismo lado y hacer la relación entre la tensión del tobillo sobre la tensión del brazo, y lo normal debe ser igual a 1, de 1 a 1.2. Si es mayor, si es menor de 1, si específicamente de 0.9 para abajo, te está diciendo que ese paciente tiene una obstrucción arterial en los miembros inferiores y hay que estudiarlo porque tiene un índice tobillo-brazo inferior a 0.9. Y si lo tiene superior a 1.2, quiere decir que tiene un problema de endurecimiento arterial. Se ven los ancianos. Sí. Nos preguntan si se recibe tratamiento para la parte renal o que lo que usted comentó acerca de la albúmina en la orina, ¿se evitaría la hipertensión? Si la causa de la hipertensión es el riñón y esa causa es corregida, es probable que la hipertensión se mejore. Pero que yo sepa, es más fácil mejorar la presión que curar una enfermedad renal. Vale. Otra pregunta relacionada dice, o sea, cuando se evidencia que la hipertensión se debe a un fallo renal, de recibir tratamiento para dicho fallo, ¿desaparecería la hipertensión? Si la causa es por fallo renal y tú corriges el problema renal, sí, desaparece la hipertensión. Un ejemplo que tenemos de estos casos es las estenosis bilaterales de las arterias renales. Se ve mucho en las personas mayores de 70 años, que tú le haces una angioplastia de la arteria renal y desaparece la hipertensión. Nos saluda los amigos de Red VNO de los enfermeros neonatólogos. Un saludo para ustedes donde quiera que se encuentren. Manuel González Llanes te da las gracias. Muchas gracias, doctor. Jandume se ha unido. Abrazos, Jandume. Preguntan, ¿cuál es el brazo recomendado para el control de la tensión arterial? Ya eso lo has dicho, pero explícanos. Es el brazo no dominante. Es decir, que si usted es diestro, tiene que tomársela en el brazo izquierdo. Usa el brazo izquierdo y viceversa. Si usted es zurdo, hágaselo en la derecha. El brazo no dominante. Vale, en relación a las recomendaciones o la gente que toma, que en vez de tomarte una pastillita te mandan 2 y 3 y no tienes ajustes o sigues, ¿cómo se maneja eso? ¿Hay que tomárselas todas? ¿Cómo debe hacerse? Porque ya estás viendo que estamos desasistidos, entre comillas. Estamos desasistidos de una correcta valoración, o no estamos yendo con los médicos que tenemos que ir. Se lo voy a decir de una forma estadística. Solamente se controla con un solo medicamento el 25% de los hipertensos. Quiere decir solamente con un medicamento. Quiere decir que el 75% necesita más de 2 medicamentos. Y le voy a decir más, el 75% de los hipertensos necesitan más de 3 medicamentos. Afortunadamente, en los últimos años se ha hecho mucha investigación en la llamada polipíldora, donde en una sola píldora se colocan por lo menos 3 antihipertensivos en una sola píldora. Y es lo que estamos utilizando los cardiólogos en este momento, la polipíldora. Eso hace que mejoremos el control y mejoremos la adherencia. Porque el gran problema del no control es la falta de adherencia. Y la falta de adherencia está relacionada directamente con el número de medicamentos que tú consumes al día. Ahora bien, con la aparición de la polipíldora, eso está desapareciendo. O sea, se hace más fácil porque en una sola toma te estás tomando 3 medicamentos y tú logras un control. Los estudios que hemos hecho, hemos conseguido que con la polipíldora se obtiene un 80% de resultados óptimos en las personas. Más del 80% se controlan muy bien con la polipíldora. Más del 80%.
Dice, saludos desde Margarita, Nueva Esparta, doctora Katy. También Saludos. dice Luz Mac 0207, doctor, sería excelente que ofreciera consulta en Caracas. Yo cuando tú estabas conectándote de nuevo, les comentaba que mi consulta contigo ha sido online y usted coloca el nombre Igor Mor, M-O-R-R García, cardiólogo en internet, y allí va a conseguir al doctor incluso con las medidas. Claro que sí, Así claro que que lo sí. puede contactar y el doctor hace Estamos a consultas la orden. online. Y realmente a mí no es porque sea mi médico cardiólogo de toda la vida, pero a mí me ha salvado de situaciones que realmente te lo agradezco y le pido a Dios todas las bendiciones, Igor. Dice la gente... Mira, Raquel, me quiero abusar de ti y voy a meterme con el plano que yo quiero tocar en este momento, que es la educación. Sí, dame un segundito para terminar aquí. Dice, la gente de Red Veneo, de los enfermeros neonatólogos, aquí a todo el mundo le indican los sartán potásico y los pacientes no reciben control constante diario. Y preguntan, ¿y qué contiene la polipíldora, doctor? Ok, las polipíldoras se han ensayado aproximadamente 6 tipos de polipíldoras. La más comúnmente usada es la combinación de de un medicamento que bloquee el sistema renina-angiotensina-aldosterona, asociado con un diurético y asociado con un vasodilatador, generalmente la amlodipina. Es un 3 en 1. Un inhibidor de la ECA o un ARA2 combinado con un diurético, generalmente una hidroclorotiazida, y un vasodilatador, generalmente la amlodipina. Esa mezcla ha sido sumamente valiosa en el cumplimiento de la adherencia y en el control de la hipertensión arterial. Sin embargo, existen otras. Por ejemplo, hay una muy buena que yo utilizo, que es la combinación de la amlodipina con la atorvastatina, 2 en 1, y la combino con cualquier medicamento que me bloquee el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Ahí estoy mejorando la rigidez arterial con la atorvastatina y controlo los lípidos de una vez. Estoy dándole un buen medicamento como la amlodipina, que para mí el medicamento más potente que existe es la amlodipina. Es el más potente. Tiene muchas ventajas y tiene desventajas. La ventaja es que su vida media biológica es 36 horas. Como tú, si se te olvida tomar la medicación y utilizas la amlodipina, tienes la seguridad que vas a tener 36 horas todavía de protección. Que si se te olvida un día, todavía tienes día y medio para estar protegida. El problema de la amlodipina son los edemas, que hace muchas veces la necesidad de suspender el medicamento. Que si se inventara una amlodipina que no produciera edema, sería la solución de la hipertensión arterial. Dice, si el paciente no tolera el diurético, ¿qué recomienda por calambres y sensación de fatiga? Generalmente el diurético se hace intolerante cuando se utilizan dosis por encima de 25 miligramos de una tiazida. Ninguno de los medicamentos, a no ser que sean casos especiales, que sí lo amerite, son por encima de 12.5. Generalmente con 12.5 tiene un buen efecto y tiene poco efecto colateral. Sin embargo, existen otros medicamentos no tiazídicos que pudiesen ser utilizados. A mí me encanta uno que se llama el amiloride. Y yo digo que ese va a ser, si alguien me escucha esto y le gusta la investigación, vamos a investigar el amiloride. Porque el amiloride sirve para todo, ese es como la vaca. Se le saca la leche, el queso, el cuero, todo broma. El amiloride es la vaca de hipertensión arterial. Algún día alguien se va a acordar. Igor, nos preguntaban por allí también sobre el libro de vida del hipertenso que contiene herramientas que salvarán tu vida y mi vida. Pero antes de eso, como ya llevamos un tiempito, yo quisiera que diéramos algunas recomendaciones en cuanto, ya lo has nombrado, en relación al consumo de la sal, que no es realmente la sal, porque hay alimentos que son dulces y que contienen demasiado sodio. Entonces, es una pregunta sumamente importante.
porque Entonces, tiene que ver además con de que comamos los alimentos frescos, de que evitemos consumir pan que tiene demasiada sal y no nos damos cuenta, aunque sean dulces, decía, que evitemos poner el salero en la mesa, que esas recomendaciones que preferiblemente no le agregues la sal a la comida, sino que cada quien le ponga la suya, que adereces con orégano, albahaca, cebollín, sal, ajo, en fin. ¿Qué otra cosa nos puedes recomendar al respecto? Ok, lo primero que tengo que decirle es que el ajo no sirve para nada, así que olvídense de ajo. Muy bueno. La O segunda sea, cosa sí es que sirve. El ajo sirve, pero no en la tensión arterial. sirve El para ajo es darle sabor a la excelente. comida, me encanta. Sí, Hasta ahí. exacto. Ahora bien, la sal no está en el salero. Mira, y para separar a las parejas por el mal aliento. Bueno, pero los árabes no, los árabes al contrario, a los árabes les gusta comer ajo. Fíjate, eso es cultural, eso es cultural. Sí. Fíjate, la sal no está en los saleros, la sal está en los alimentos, sobre todo en los alimentos procesados. Como tú dijiste, un refresco, que en Venezuela le decimos refresco, en otras partes le dicen soda. La base del refresco es soda más azúcar, doblemente dañino. Soda más azúcar y sabor artificial. ¿Qué contiene la soda? Bicarbonato de sodio. ¿Y qué es el sodio? La base de la sal. La sal normal, la sal común, la que utilizamos para los alimentos, se llama cloruro de sodio. Y el cloro no hace daño, lo que hace daño es el sodio. Entonces, si tú le quitas el sodio al alimento, pero te tomas una soda, ¿qué estás haciendo? Nada. Si te tomas un alimento que es dulce, pero cuando tú lees la lata y dice que tiene de bicarbonato de sodio tantos mil equivalentes, esa persona está comiendo sal, así sea dulce. Aunque sea dulce, aunque sea dulce. exactamente. Entonces, lo importante es lean el contenido de sodio que tienen los productos procesados que ustedes van a ingerir. Lean. Y se lo dicen y se van a clasificar en alimentos con muy alto contenido de sodio, con moderado contenido y con leve contenido. ¿Cuál es la salida? Consumir alimentos con leve contenido de sodio, que yo digo que eso está en las matas y nada, todo lo que se produce naturalmente no tiene sodio. El sodio lo tiene todos los alimentos que nosotros los humanos transformamos, los procesamos, eso tiene sodio. Pero lo que nace espontáneamente no tiene sodio. O sea, lo natural no tiene sodio. Eso es bien importante. Dice Rosa Herrera, guarda este live, amiga. Todos los en vivos que yo hago, luego los edito un poquito y los subo a mi canal de YouTube de Piel a Piel, que los invito a suscribirse, a que activen la campanita de notificaciones y a que inviten a más personas a que vean la información que allí tenemos reservadas para ustedes. Es importante también que nos comentes algo brevemente en relación al café y la hipertensión y al alcohol y la hipertensión, porque la mayoría de los que me rodean se empeñan en que 2 o 3 tragos al día no tienen nada que ver y que todo lo contrario los relaja. ¿Qué nos dices al respecto tú como especialista? Okay, vamos a empezar con el alcohol. El alcohol en dosis moderada, que hasta ahora se dice un trago 30 cc para la mujer y 2 tragos, o sea, 60 cc para el hombre, entre comillas, no tiene efecto sobre la hipertensión. Más de esta dosis es hipertensiva. El alcohol produce hipertensión cuando se toma en exceso. ¿Y cuál es el exceso? 2 tragos en la mujer y 3 tragos en el hombre. O sea que tú te puedes tomar 2 tragos al día si eres hombre, porque los hombres somos acetiladores, y una mujer que no es acetiladora se toma máximo 1 trago al día. La mujer que se tome 3 copas de vino al día, esa va a ser hipertensa. Y de paso diabética, porque el alcohol se transforma en azúcar. Una de las fuentes más importantes que tenemos cuando consumimos cualquier cosa. El alcohol para el diabético es lo peor que hay. Y inclusive ayer acabo de leer el último estudio de investigación.
7 años de estudio, en un estudio longitudinal, se encontró que el alcohol no protege nada. Eso acaba de salir la semana pasada. El alcohol no protege nada. O sea, que aquellos que estamos diciendo que un trago, 2 tragos, aparentemente, de acuerdo a este estudio, un estudio longitudinal de 7 años de evolución, dijo que no encontró ningún efecto protectivo del alcohol. Pero en el café sí, el café se demostró que tiene efecto protectivo contra la enfermedad isquémica del corazón. Previene los infartos, pero no más de 2 tazas de café al día. Cuando tú te pasas de eso, empiezan las taquicardias, y ustedes saben que el principal factor de consumo de oxígeno por parte del músculo cardíaco es la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, mayor consumo de oxígeno y mayor posibilidad de una enfermedad isquémica del corazón o que se presente un infarto en cualquier momento. Por eso es que la frecuencia cardíaca hay que controlarla. Y la frecuencia cardíaca se controla con ejercicio. A mayor cantidad de ejercicio, menor frecuencia cardíaca. Vale. También nos preguntan, doctor, ¿qué opina de tomar magnesio en las noches para controlar la tensión? Lo he escuchado de médicos naturistas. No sirve para nada. Sirve para dormir, sí sirve, da un poquito de sueño, y ayuda a alguna persona al metabolismo óseo. Pero para la tensión, tendría que tomar dosis muy altas de magnesio, las cuales no están en el mercado. Desde el punto de vista del efecto vasodilatador. Porque teóricamente Igor, tiene un efecto vasodilatador, pero a dosis muy alta. A las dosis que ustedes toman normalmente, que son de 400, 800 miligramos, no tienen efecto vasodilatador. Por lo tanto, para la hipertensión no te va a dar ningún beneficio. Estamos hablando de hipertensión, de hipertensión. De hipertensión. Y estamos hablando de los consejos que salvan vidas. Si yo te preguntara cuáles son esos 5 consejos que te pueden salvar la vida y qué hacer en el caso de una emergencia, o cómo saber nosotros que estamos ante una urgencia con nosotros mismos o con algún familiar, ¿qué nos dirías? Vamos a empezar por el último. Ya los otros lo hemos hablado. Si tú tienes una emergencia, y es una verdadera emergencia, lo primero que tenemos que hacer es tener calma. Porque eso de que te va a dar un ACV porque tiene la tensión en 200, 120, sí es verdad, pero muchas veces primero es una falsa lectura. Tienes que estar seguro que esa lectura es correcta. Te la tomaste mal, te la tomaste sin el reposo adecuado, tenías ganas de orinar, usaste el brazalete que no es, no te quitaste la ropa para tomarte la presión, X. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ten calma. Una vez que tengas calma, tómate la atención de la forma adecuada, como la recomendada, y si persiste la elevación de 200, 120, calma. Esperas 3 minutos, te la vuelves a tomar. Si persiste los 3 minutos, la frecuencia, la hipertensión en 200, 120, calma, tómatela otra vez. Lo más seguro es que en la tercera toma, la presión desaparece. Lo he hecho, hemos hecho la prueba, hemos hecho estudio de investigación, que después de la tercera toma, la emergencia hipertensiva desaparece. Y eso es un mensaje que le doy a los médicos. Olvídense de eso de estarle poniendo captopril, gotas de no sé qué, gotas de no sé cuándo, ni pedipine bajo la lengua. Tranquilicen al paciente, porque la mayor causa de los ictus y de los infartos vienen después de un descenso brusco de la presión arterial. Esa es la que produce el infarto y esa es la que produce la ACV, no la hipertensión. Ojo, el descenso brusco, y tú dices como te la ganaste, la llevé de 200 a 110, mataste a ese pobre hombre o a esa pobre mujer. Porque bajar una tensión de 200 a 110, dejaste al cerebro sin oxígeno y dejaste a las coronarias sin oxígeno. ¿Por qué? Porque las coronarias se llenan en diástole. Y si baja mucho la presión diastólica baja y el corazón no se perfunde. Igualmente el cerebro. Entonces, ojo, no bajen la presión bruscamente, a no ser que el paciente tenga un aneurisma disecante de la aorta. Ahí es la única causa. Gracias a Dios no es lo más frecuente. Es la única causa que justifica llevar la presión a 120-70. Un aneurisma disecante de la aorta. Gracias a Dios que es muy bajo. El resto puede esperar. ¿Cuánto vas a esperar? 10 minutos, 15 minutos.
Es más, hoy en día, pacientes con hemorragia cerebral intracraniana por hipertensión arterial, con cifra de 200, 100, no se le baja la tensión. Se va a terapia intensiva, se hidrata al paciente, se colocan las medidas de protección al cerebro isquémico, se hace la trombolisis, si es necesario que ponga un ACV embólico, se estabiliza el paciente y poco a poco, a las 48 horas, es que tú vas a empezar a utilizar un antihipertensivo. Y estoy hablando de hemorragias cerebrales, que es la peor emergencia antihipertensiva que existe. Claro, claro. Eso es mi recomendación. A mí, yo cuando llegué a la urgencia, yo no sabía que tenía esas cifras tensionales. La tomaron, no me dijeron nada, me estudiaron durante casi 4 horas, me hicieron de todo, inclusive tomografía, me volvían a tomarla, me monitoreaban la tensión arterial y después de 4 horas, cuando ya había bajado a 160, que de eso me entero yo después que me dan el informe, fue que me medicaron. Así que tienes toda la razón. Antes, cuando nosotros estudiamos, por lo menos yo que tengo 38 años de graduada de médico, llegaba alguien con una cifra un poquito elevada a la urgencia y le colocábamos un diurético y lo íbamos encima y un isordil sublingual, en fin. Y claro, muchas veces, lamentablemente, provocábamos nosotros el exitus letalis. Entonces, Igor, háblanos de esos consejos, de ese libro de vida del hipertenso que tiene herramientas que salvan vidas y de todas formas te agradezco todo lo que nos has enseñado el día de hoy, tanto a médicos como a pacientes, porque aquí hay muchos médicos, pero la mayoría somos pacientes. Ese libro nace de una necesidad, que es la necesidad de información. Tú como periodista sabes que lo hace de la medicina, es un paciente bien informado. Si tú tienes un paciente bien informado, las complicaciones son cada vez menos frecuentes. De ahí nace el libro de vida del hipertenso. Es la iniciativa de un grupo de colegas, en la cual me incluyo, se incluye Yolimar, el doctor Miguel Álvarez en Panamá, que estamos creando un modelo diferente de comunicación entre el paciente y el médico. Y estamos creando este libro, que es un libro inteligente tipo e-learning, es un libro de enseñanza vía internet, donde el 90% de estas preguntas, de estas inquietudes que estamos haciendo en este programa, en este Instagram Live, que lamentablemente la conexión del internet nos echó la broma, pero lo importante es el final, están respondidas en ese libro. Y ese libro está hecho de forma inteligente porque tiene algunos instrumentos de la inteligencia artificial que se llaman los Intel Talk, que mediante que tú mismo le puedes preguntar al libro y el libro te responde lo que tú quieres saber. Porque está ¿Y cómo tenemos acceso a ese libro, Igor? Bueno, ahorita ¿cuándo podemos acceder? Estamos en fase de incubación. En este momento lo estamos incubando. Creo que para finales de septiembre tenemos ya la prueba piloto terminada con todos los elementos de inteligencia artificial que le vamos a colocar. Y lo vamos a desarrollar primero en la ciudad de Panamá, de octubre a enero del siguiente año. Estamos tratando de buscar capital semilla, no lo hemos conseguido todavía, porque estos son elementos que cuestan mucho dinero, hacer un libro inteligente, pero sí se puede. Y esperamos lanzarlo ya fuera de Panamá en el segundo semestre del año que viene. Es un libro bastante, porque le pusimos el nombre del libro, en realidad no es un libro, es una herramienta digital que mediante técnicas de avanzada, de instrumentos digitales, entre ellos la inteligencia artificial, va a darte la respuesta a más del 90% de las necesidades que una persona en su vida pueda tener en la hipertensión arterial. Y lo va a hacer no solamente en forma audiovisual, sino también en forma de inteligencia artificial, mediante preguntas tipo la Alexa de Google o la Alexa de los internet que ustedes conocen por ahí, todos los computadores de este tipo. Y además de eso, va a venir en audiolibro, va a venir en libro físico, va a venir en libros de tipo video y en libro inteligente que te estamos armando. Además de eso, estamos trabajando en una app, que esa va a ser un poquito más lenta, que te va a permitir conectarte con una plataforma de médicos a nivel mundial. De acuerdo en el momento donde tú te encuentres, en cualquier parte del mundo, vamos a tener una plataforma de médicos entrenados para manejar el libro y, si es necesario, la atención física presencial,
mediante la plataforma también vamos a permitir que esa persona tenga acceso al médico que está más cercano a su domicilio. Entonces, bueno, esto es algo, un proyecto de más allá, yo diría de unos 3 años más. Eso necesita demasiado dinero. Y queremos llegar aún más allá. Vamos a unir a los productores de medicamentos con los pacientes y vamos a quitar la intermediación. Eso va a abaratar el costo de una manera indudablemente efectiva. Lo hemos probado con la pandemia. Hoy en día las farmacias ahora son farmacias digitales, la gran mayoría a nivel de todas las partes del mundo. Ya esa de ir a la farmacia, eso se está acabando. Y eso va a abaratar los costos, porque vamos a colocar eso como el Uber. Vamos a colocar al que necesita el taxi con el dueño del taxi. Vamos a coordinar la persona que necesita el medicamento o la que necesita el aparato para medirse la tensión con el que lo produce. Eso va a democratizar todos los costos. Y esto ha salido, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la mayoría de las directrices en el control de la tensión arterial que han estado a cargo de los gobiernos y han estado a cargo de la sociedad científica no sirven para nada. Son saludos a la bandera. Hasta ahora se sigue muriendo la gente por hipertensión. El porcentaje de pacientes controlados es muy bajo. 1 de cada 7 está bien controlado. Quiere decir que todas las políticas de salud, sean gubernamentales o sean de organismos internacionales privados, no sirven. Entonces tenemos que tomar iniciativas privadas, particulares, de médicos instruidos en esta materia y enfocados en el problema. ¿Cuál es el problema? Tenemos que reducir la alta mortalidad de las enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas la hipertensión, porque nosotros vamos a ir más allá. Vamos hacia el cáncer, vamos hacia la diabetes, vamos hacia los problemas de la epidemia, pero eso no lo vamos a hacer ahorita. Ya serán otras generaciones o otra gente que lo hagan por nosotros. Bueno, estamos encaminados y resueltos definitivamente que ya se acabaron las OPS, las OMS, eso no sirve para nada. Los gobiernos, ninguno, de izquierda, de derecha, no sirven para nada. Igor, y que hay que tomar en cuenta también que recuerda que los fumadores, los diabéticos, los obesos, hace poco hicimos el último vídeo que le subí a mi canal de Piel a Piel en YouTube, fue sobre disruptores endocrinos que están predisponiendo a obesidad, a diabetes, y ya sabemos que todo esto entra dentro de los factores predisponentes prevenibles para enfermedad cardiovascular, donde la hipertensión arterial o la presión arterial elevada representa más del 50% de los casos. Entonces, en resumen, yo voy a decir un consejo y tú dices el otro. Tomar conciencia de la importancia de mantener un estilo de vida saludable. ¿Cuál dirías tú? La importancia del estilo de vida saludable es lo fundamental para todas las enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo el cáncer. Y yo no tengo ninguna duda que el problema inflamatorio es la base común para todo. Y va a llegar un momento, y eso lo vamos a presentar ahorita en el Congreso Venezolano de Hipertensión, que la microbiota son las flora bacterianas que tenemos en el intestino, y las vacunas van a ser la solución en el futuro para la hipertensión arterial y para muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles. Creo que vamos por ese camino. Y el COVID nos está ayudando a llegar al eslabón común, que yo creo que es el proceso inflamatorio. Hacia allá vale. vamos. Recuerden entonces medirse la presión arterial con un instrumento validado, como explicó el doctor, y que luego de hacer varias mediciones, preferiblemente en la mañana, con el reposo y todas las características que les explicó Igor, en diferentes días pueden sacar su media. Recuerden que la hipertensión arterial es un enemigo silencioso y que además de que es silente, que no da síntomas, puede tener repercusión sobre los órganos diana, que son... Ok, Igor, cerebro, corazón, vale. riñón, las arterias, que es muy importante, los ojos, y los ojos. No olvide acudir con su cardiólogo, y si no lo tiene a la mano, pues haga como yo con Igor, que por teléfono, una consulta online, estoy segura que van a salir tranquilos, van a salir a solicitarle al médico quizás que lo está viendo qué es lo que debería haberle indicado.
cosa que no nos gusta mucho a nosotros los médicos, que venga alguien a decirnos qué tenemos que indicar, pero a veces se nos pasa y hoy en día la medicina es bidireccional, como digo yo. No es lo que yo te impongo, sino lo que el paciente también nos transmite. Entonces, acude al cardiólogo para que evalúe esos factores de riesgo cardiovasculares. Recuerde que el fumar, que no hemos hablado del cigarrillo, es veneno para la salud en todos los sentidos, no solamente la suya, sino la de el medio ambiente. La dieta baja en sodio, no es quitársela completamente, ya eso lo hemos comentado, y bajar de peso. Y el ejercicio, Igor, dinos dos palabritas en relación al ejercicio. ¿Por qué hay gente que se queja de que hace ejercicio y no baja de peso? Igor se ha desconectado, pero eso es una pregunta bien importante, porque hay muchas personas que se quejan que están haciendo dieta, que no bajan de peso, y bueno, sería interesante que Igor nos hubiera dado su versión al respecto. Entonces, resumiendo, que ya hemos resumido varias veces, eviten las confituras, eviten sobre todo esos aderezos, la mayonesa, la salsa de tomate. Es preferible que no utilicen esas salsas de soya que son saladitas, pero que dan un sabor especial, sin embargo nos hace daño. Cámbielo por el aceite de oliva, sobre todo el aceite de oliva extra virgen, y el jugo de limón, quizás a lo mejor el vinagre, y pruebe los alimentos antes de agregarle la sal, que muchas veces nos perdemos ese sabor original de los alimentos. Elimine el salero de la mesa, mantenga el peso adecuado, haga ejercicio físico, y todo lo que yo les estoy diciendo me lo estoy escuchando yo misma porque muchas veces no lo cumplimos. Por lo menos se recomiendan 30 minutos al día, por lo menos 5 veces a la semana, evitar el consumo excesivo de alcohol y por supuesto que no fumar. No me queda más que agradecerles el que hayan permanecido con nosotros a pesar de los inconvenientes que hemos tenido. Les agradecería que se conectaran conmigo y nos escucharan de nuevo en el canal de YouTube de Piel a Piel, donde pronto subiremos este vídeo y allí pueden encontrar también información para toda la comunidad con palabras sencillas y respuestas sencillas a sus preguntas. Los invito entonces a que se suscriban, a que activen la campanita, y solamente me queda darles las gracias a Igor, a Yolimar, a todos ustedes, darles un abrazo y decirles que Dios los bendiga. Hasta luego. Me da lástima desconectarme, pero no me queda más remedio. Un abrazo, se les quiere.